Ella, capítulo 1. ¿Y es su intención conservar Orange Grove para ocuparla usted misma, señorita?, inquirió con seriedad el abogado, cuyos ojos estaban ocultos por completo bajo unas tupidas cejas. Sin duda, contestó mi amiga, Orange Grove es lo mejor de mi fortuna. Casi parece que la providencia haya tenido algo que ver. ¿Te puedes creer, Helen?, continuó Lota dirigiéndose a mí, que mi querido abuelo se construyó una casa de invierno en el sur. Los doctores siempre están hablando de mis débiles bronquios, y resulta que existe una solitaria casa, con jardines y bosquecillos de naranjos, que me espera en un clima inventado, con el único propósito de aliviar ese tipo de dolencias. Viviré allí cada invierno de mi vida, señor Dean. El eminente y respetable letrado se permitió un breve silencio antes de responder. No es una casa afortunada, señorita Hammond. ¿Por qué dice eso? Su abuelo solo vivió para pasar un invierno en ella. Tenía una salud excelente cuando se trasladó allí en diciembre. Era un hombre fuerte y corpulento, y sin embargo, cuando me llamó en febrero para que acudiera a preparar su testamento, el que la ha convertido a usted en única heredera, me conmocionó el cambio que se había producido en él. Frágil, demacrado, con los nervios destrozados. Era una ruina absoluta. Eso fue muy triste, pero no culpará a una encantadora villa en Italia. Mi amiga bajó la vista hacia la fotografía en su regazo, con una sonrisa. Esta mostraba una típica villa italiana, con ventanas francesas, porche, balcones, torreones, terraza, jardín y una fuente. Del repentino empeoramiento en la salud de una persona anciana, he oído que hombres mayores como mi abuelo, con buenos hábitos y un modo de vida activo, pueden envejecer de súbito. No era solo que hubiera envejecido, su mente había cambiado también. Estaba nervioso, inquieto, infeliz a todas luces. Bien, ¿y no le preguntó por qué?, demandó Lota, cuyo impulsivo temperamento comenzaba a revelarse ante la solemnidad del abogado. Mi posición no me permitía interrogar al señor Hammond en una cuestión tan personal. Observé el cambio y lo lamenté. Murió 6 semanas más tarde. Pobre y querido abuelo. Éramos muy amigos cuando yo era una niña, y entonces me enviaron a Alemania con una institutriz, pobre criatura huérfana, y después a Pekín, donde padre era cónsul y donde murió, por lo que me mandaron de vuelta a casa, y aquí me acogió la más inteligente de todas mis tías, y tuve mi pequeña inmersión en sociedad, y siempre excedía mi asignación. Estaba hasta arriba de deudas para una joven. Supongo que ningún hombre contaría como deudas aquellas que yo tenía, y entonces el abuelo se convenció de que yo lo agradaba, y aquí estoy, heredera residual. ¿No es así como usted me llama?, preguntó con una inquisitiva mirada al abogado, quien asintió de manera grave. Y voy a pasar los meses de invierno en mi villa, cerca de Tagia. Solo piensa en eso, Helen. Tagia, Ta-Gi-A. Deletreó la palabra con lentitud, y al terminar chasqueó sus bonitos labios, como si paladeara algo apetitoso, y me miró en busca de apoyo. No tengo ni la más remota idea de a lo que te refieres con Tagia. Suena como una palabra africana. Con certeza habrás leído, doctor Antonio. Con certeza lo he hecho. Entonces he terminado contigo. Hay un abismo entre nosotras. Todo lo que sé de Liguria proviene de ese maravilloso libro. Me enseñó a suspirar por las cosas del Mediterráneo cuando era pequeña. En Tagia hasta te enseñan la casa de Ruffini, su casa de verdad, donde él residió. Debería considerar, señorita Hammond, que la Riviera ha cambiado bastante desde los tiempos de Ruffini, replicó el abogado. Y no es que yo tenga nada en contra de la Riviera per se. Solo le aconsejaría que pasara el invierno en una localidad más conveniente, una que no sea un atracón de romanticismo entre San Remo y Alassio. Sugeriría Niza, por ejemplo. Niza. Precisamente el otro día alguien decía que Niza es el lugar de encuentro escogido por la peor clase de personas de Europa y América. Quizá por eso es un sitio tan aceptable, contestó el abogado. Hay círculos y círculos en Niza. No necesita respirar el mismo aire que las personas de mala clase. Un lugar enorme y urbano, exclamó Lota. El abuelo decía que no era mejor que Brighton. ¿Puede haber algo mejor que Brighton?, pregunté yo. Helen siempre ha sido una filistea. Fue por espantosos lugares como Niza y Cannes que el abuelo compró una villa 4 veces más grande de lo que necesitaba en este romántico lugar. Besó la casa blanca de la fotografía y al abuelo salvaje del paisaje, en mitad del cual se erigía la solitaria y majestuosa villa. Palmeras, olivos y cipreses en un profundo valle que cortaba el centro de la imagen. Románticas montañas remotas. Se vislumbraba una blanca cima en la distancia, y en primer plano, suaves peñascos y riachuelos. ¿Pero existe de verdad?, preguntó Lota de súbito. ¿No es el decorado pintado de un fotógrafo? Tienen unos trucos odiosos los fotógrafos. Una se sienta para que le tomen su fotografía en un ordenado estudio en South Kensington y la envían a casa sonriendo desde un primitivo bosque
o delante de un océano tormentoso. ¿Esto es real? Absolutamente real. Muy bien, señor Dean. Entonces voy a mudarme allí en la primera semana de diciembre. Y si quiere erigirse como protector en memoria de mi abuelo, todo lo que tiene que hacer es encontrarme a un respetable mayordomo que no se beba mi vino ni se escape con mi vajilla. Mi tía se encargará de procurarme el resto del personal. Mi querida jovencita, usted puede ordenar cualquier mísero servicio de mi parte, pero hablemos en serio. No es pura obstinación escoger una casona en una zona asilvestrada del país cuando sus abundantes medios le permitirán alquilar la más coqueta de las vías de la Riviera. Odio las villas coquetas, siempre son demasiado pequeñas, excepto para algunas viejas y amargadas solteronas que quieren escuchar todo lo que los criados dicen de ellas. La espaciosa casona, el salvaje y solitario paisaje, esas son las cosas que quiero, señor Dean. Consígame un mayordomo que no termine cortándome el cuello y no insista más. Entonces, señorita, he terminado. Una mujer obstinada siempre debe salirse con la suya, aunque la suya sea una obstinación ridícula. Todo en esta vida es ridículo, respondió Lota con ligereza. Aquellos que viven de forma peligrosa, al final terminan igual que sus nefandos aviondos. Y ahora que ya sabe que estoy decidida, que nada de lo que usted pueda decir doblegará mi férrea voluntad, por favor dígame, ¿cómo el querido abogado familiar, al que conozco desde que empecé a distinguir una cara de otra, dígame por qué se opone a Orange Grove? ¿Son las tuberías? No hay ningún problema con ellas. Entonces, una cosa está bien, prosiguió Lota, enumerando con el dedo índice. ¿Se trata de 2 vecinos? Necesito decir que no hay vecinos, replicó el abogado mientras señalaba la fotografía. Cuestión número 2 arreglada. ¿Es el ambiente? La presión atmosférica no puede ser baja y al estar en la ladera de una colina apenas puede haber humedad. Creo que las habitaciones de la parte trasera son húmedas. La ladera de la colina está muy cerca de las ventanas. Esas habitaciones son sin duda sombrías y húmedas. ¿Y cuántas habitaciones hay en total? Casi 30. Repito que es una casona enorme, demasiado grande para usted o para cualquier jovencita sensata. Para esta sensata jovencita, seguro, repuso Lota, haciéndome un impertinente gesto con la cabeza. A ella le gusta un primer piso de la Plaza Regency, en Brighton, con una pequeña habitación bajo el tejado para su doncella. Yo no soy sensata y me gusta tener muchas habitaciones. Habitaciones para merodear, para amueblar y desamueblar, para ordenar y desordenar. Voy a desenmascarar su misterio de una vez por todas. ¿Qué tipo de fantasma es el que embruja Orange Grove? Sé que hay un fantasma. ¿Quién le ha dicho algo así? Usted me lo ha estado diciendo durante la última media hora. Es a causa del fantasma que usted no quiere que yo vaya a Orange Grove. Bien, puede ser sincero y contarme toda la historia. No me asustan los fantasmas. De hecho, creo que me gusta bastante la idea de tener un espíritu en mi propiedad. ¿No te gustaría a ti, Helen, si tuvieras una propiedad? No, respondí con decisión. Odio los fantasmas. Siempre vagan por casas húmedas y con mala fontanería. No creo que fueras capaz de encontrar un fantasma en Brighton, incluso si pusieras un anuncio en los periódicos. Hábleme del fantasma, urgió Lota de nuevo al abogado. No hay nada de qué hablar. Nadie de la zona ni los criados de la casa llegaron nunca a decir que Orange Grove estuviera embrujada. La única aseveración al respecto ha sido que en tiempos inmemoriales el dueño o la dueña de esa casa fueron desgraciados. Tiempos inmemoriales. Vaya, pensaba que el abuelo había construido la casa hace 20 años. Él solo añadió la parte delantera que se ve en la fotografía. La parte trasera, que es la más extensa, tiene 300 años. El lugar era un hospital de monjes. Este pertenecía a un monasterio benedictino de la zona y era donde enviaban a los monjes enfermos desde otras casas benedictinas. Oh, eso fue hace millones de años. ¿No supondrá que los fantasmas de todos los monjes enfermos, quienes fueron tan poco considerados como para fallecer en mi casa, se dedican a embrujar las habitaciones traseras? Le repito, señorita Hammond, que nadie, según tengo entendido, ha declarado que la casa está embrujada. Entonces no puede estar embrujada. Si lo estuviera, los criados habrían visto algo. Son los campeones en avistamientos de fantasmas. Yo no creo en fantasmas, señorita Hammond, replicó el viejo abogado con simpatía, pero sí que soy supersticioso, hasta cierto punto. No puedo evitar pensar que hay algo llamado suerte, y a lo largo de mi carrera profesional he contemplado las marcadas diferencias entre la gente afortunada y la desafortunada, y Orange Grove ha sido una casa desafortunada durante los últimos 100 años. Su mala suerte es tan vieja como su historia. ¿Y por qué, en nombre de todo lo razonable, debería una bella jovencita, quien tiene el mundo a sus pies, insistir en vivir en esa villa? Primero porque es mi casa, segundo porque me apasionó desde el momento en que vi esa fotografía, y tercero, quizá porque su oposición
le da un toque de diversión a todo el asunto. Me mudaré allí el próximo diciembre y tú, Helen, debes venir después de Navidad. Tu adorado Brighton es odioso en febrero y marzo. Brighton es siempre maravilloso, contesté, pero por supuesto, estaré encantada de ir a visitarte. Capítulo 2. Un paraíso en la tierra. Yo era la amiga más querida de Lotta, al igual que ella era la mía. Hasta ese momento nunca había visto a nadie tan hermoso o tan fascinante, y desde entonces no he vuelto a ver a nadie tan hermoso o tan fascinante. Ella no era ninguna Helena, ninguna Cleopatra, no era ningún espécimen del típico atractivo magníficamente modelado. Ella era solo ella misma, no era como ninguna otra persona, y para mí era mejor que cualquiera, una etérea criatura forjada con delicadeza, llena de espíritu y fuego, ímpetu y afecto, que se lanzaba con ardor a cada cosa que emprendía, que vivía el presente con intensidad y era curiosamente imprudente ante el futuro y curiosamente olvidadiza del pasado. Cuando me despedí de ella en la estación de Charing Cross, el primer día de diciembre, habíamos acordado que yo me reuniría con ella a mediados de enero. Uno de mis tíos viajaba a Italia en esas fechas e iba a acompañarme hasta Tagia, donde me encontraría con mi anfitriona. Así que cuando la mañana antes de Navidad recibí un telegrama suyo que me urgía acudir junto a ella de inmediato, fue toda una sorpresa. Le telegrafié de vuelta: ¿estás enferma? Su contestación: no estoy enferma, pero te necesito. Mi respuesta: imposible, acudiré según lo planeado. No me hubiera importado demasiado hacer lo que Lotta deseaba, tal y como le conté en la carta que le escribí tras mi último mensaje, pero las obligaciones familiares eran demasiado grandes. Uno de mis hermanos iba a desposarme a principios de año, y si hubiera pensado que carecería de corazón si no hubiese estado presente en la ceremonia, además de que todos tenían la vieja idea de que la Navidad es un tiempo para dedicarlo a la familia, le dije que si hubiera estado enfermo o infeliz, habría cancelado cualquier obligación para acudir a su lado sin tardanza, pero sabía que ella era una criatura caprichosa y que sin duda este era un capricho más entre muchos. Tenía la constancia, además de que estaba bien cuidada. Una de sus tías vivía con ella, la solterona más dulce y templada, quien encima la adoraba. También su antigua niñera y esclava, una india mestiza que le había acompañado desde Pekín, y tenía además otra persona más, y la más querida de todas, el capitán Holbrook del regimiento de Stonyshire. Se encontraba en San Remo, había visto su nombre en una nota de viajes en el World y no había podido evitar sonreír al ver el anuncio. Pensé que no habían muchos de sus conocidos que sabían tan bien como yo el imán que lo atraía a San Remo en vez de a Montecario o Niza. Yo sabía que amaba a Violetta Hammond con devoción, aunque ella no se lo tomara demasiado en serio. Le divertía su adoración y aceptaba sus atenciones a su alegre y ligera manera, pero sin considerar el futuro. Sí, mi hermosa y desenfadada Lotta estaba bien atendida, rodeada de abundante amor y resguardada con tanta fidelidad como un dios en un templo hindú. No estaba preocupada por ella en absoluto, y descendí del tren en la pequeña y tranquila estación de Tagia con el ánimo alegre, al lado de un mar en calma, al anochecer de un día de enero. Lotta me esperaba en el andén, junto con la señorita Elderson, su maternal tía, embutida en pieles de los pies a la cabeza. Pero Lotta, dije, una vez nos hubimos besado y reído con los ojos llenos de lágrimas, estás abrigada como si estuviéramos en Rusia, y para mí el aire se siente tan templado como el de un abril inglés. Cuando una posee un abrigo que ha costado 100 guineas, más vale que se lo ponga, contestó con despreocupación. Compré estas pieles durante el luto. Lotta se ha vuelto más friolera de lo que solía ser, adujo la señorita Elderson con su quejumbrosa voz. Había un lando con un par de fuertes y robustos caballos esperando para llevarnos hasta la villa. El camino serpenteaba con delicadeza hacia arriba, entre huertos de naranjos y limoneros, riachuelos plateados y frondosos bosques, donde oscuros cipreses aterciopelados se erigían altos como torres entre el blanquecino gris de los olivos, y así hasta aproximadamente medio camino entre el valle, donde los antiguos palacios de Tagia y las torres de las iglesias relucían en el crepúsculo, igual que la cresta de la colina, a lo largo de la cual se amontonaban las blancas casas de la aldea. El arrebol de la noche ya había tornado rosáceo el cielo, cuando al tomar una curva apareció entre nosotras el apacible océano, y en aquella encantadora luz, las marcadas líneas en el rostro de Lotta fueron claramente visibles, demasiado claramente, ya que vi el cruel cambio que los pasados 3 meses habían ejercido sobre su fresca y joven belleza. Me había dejado en la flor de su juventud, alegre, despreocupada, desbordante de ese júbilo y novedoso deleite de libertad que la riqueza proporciona a una muchacha huérfana, poder ir donde quisiera, hacer lo que quisiera,
deambular por el mundo, eligiendo siempre a sus acompañantes entre sus seres queridos. Ese había sido el deseo de felicidad de Lotta, y si en su idea de la felicidad había habido un toque de vanidad, también había un generoso y cariñoso corazón y una inquebrantable bondad hacia aquellos a quienes el destino no había tratado con tanta amabilidad. Ahora tenía delante de mí a una mujer demacrada e inquieta, con signos de preocupación escritos con toda claridad en su pálido y enjuto rostro. Sus encantadores ojos eran más grandes, pero más translúcidos que antaño, y las marcas de una depresión nerviosa eran visibles en la forma en la que colgaban sus labios, que una vez habían sido como el arco de Cupido. Recordé los empeños del señor Dean por disuadirla de que ocupara la villa de su abuelo en esta encantadora colina, y comencé a detestar Orange Grove antes incluso de verla. Estaba preparada para encontrar una morada de fatalidad, una casa donde las nauseabundas miasmas de algún pantano vecino se hubieran abierto camino por cada ventana abierta y colgaran frías y grises en cada pasillo. Una casa tan obviamente malsana que había conjurado visiones de terror, formas espectrales engendradas por nervios débiles y noches en vela. Decidí que si una audaz y enérgica mujer era capaz de influir en Lotta Hammond, yo sería esa mujer, y que me la llevaría a Niza o a Montecario antes de que ella tuviera tiempo de considerar lo que yo estaba haciendo. El carnaval me proporcionaba el pretexto perfecto. Declararía que tenía toda la intención de ver el carnaval en Niza, y una vez allí me encargaría de que nunca regresara al lugar que le estaba matando. Miré con enojo a la tía, con su blanda cara ovejuna. ¿Cómo podía haber estado tan ciega como para no percatarse del cambio que se había efectuado en su sobrina? Y el capitán Holbrook, qué patética criatura, llamarse a sí mismo amante y permitir que la muchacha a la que ama se marchite delante de sus ojos. Tuve tiempo de reflexionar mientras los caballos ascendían con lentitud por el camino de la colina, ya que ni tía ni sobrina tenían mucho que decir. De vez en cuando alguna señalaba algún rasgo del paisaje. Lotta me dijo que adoraba Tagia y que idolatraba su villa y su jardín, y esa fue la extensión de nuestra conversación durante el viaje de más de una hora. Por fin giramos una cerrada curva, y sobre nosotras, desde una terraza de mármol en la ladera de la colina, nos contemplaba la casa más hermosa que habíamos visto en mi vida, un palacio de cuento de hadas, con ventanales iluminados que relucían contra un fondo de boscosas lomas. No pude distinguir los colores de las flores en el plomizo anochecer, pero fui capaz de oler el aroma de las rosas y los fragantes geranios que abarrotaban las macetas en la terraza. Por dentro y por fuera, todo era resplandeciente y luminoso, y hasta donde pude ver en la noche de mi llegada, no existía ni un solo rincón que pudiera albergar un fantasma. Lotta me comentó que una de sus primeras mejoras había sido instalar luces eléctricas. Me encanta pensar que esta casa brilla como una estrella cuando la gente de Tagia mira a través del valle, declaró. Le dije que había visto el nombre del capitán Holbrook entre los visitantes de San Remo. Ahora se aloja en Tagia. Terminó bastante cansado de San Remo. ¿No tendrá algo que ver con el cambio, el deseo de estar más cerca de ti? Puedes preguntárselo si quieres, replicó con una chispa de su antiguo desenfado. Viene a cenar esta noche. ¿Se pasa el día y la noche subiendo y bajando la colina? Pregunté. Serás capaz de comprobarlo por ti misma. No hay mucho que hacer en Tagia. El capitán Holbrook me encontró sola en el salón cuando se presentó aquella noche, porque a pesar de los inconvenientes que acarrea la llegada después de un largo viaje, yo estaba vestida antes que Lotta. Fue muy afable y parecía genuinamente contento de verme. De hecho, no tardó en expresar esto mismo con una llaneza más cercana a la simpatía que al halago. Me alegro de corazón de que haya venido, dijo, ya que ahora confío en que seremos capaces de sacar a la señorita Hammond de este deprimente agujero. El recuerdo de que la casa se posaba sobre los hombros de una romántica colina con una vista de insuperable encanto, y el verme rodeada de la brillantez de los colores de un salón italiano bañado en una suave luz y en el fragante aroma de rosas y claveles, hacía que me pareciera una consideración un tanto dura calificar la herencia de Lotta como un deprimente agujero, pero el cruel cambio experimentado en la propia Lotta era suficiente para justificar cualquier antipatía hacia la casa en la que esa transformación había tenido lugar. La señorita Elderson y su sobrina aparecieron antes de que pudiera contestar, y todos nos dirigimos al comedor. Este era tan luminoso y elegante como cualquiera de las otras habitaciones que había tenido la oportunidad de ver. Todo había sido reformado y mejorado para satisfacer los costosos gustos de Lotta. La villa debería ser hermosa, murmuró la señorita Elderson, con voz lastimera, ya que las mejoras de Lotta han costado una fortuna. La vida es corta, debemos aprovecharla todo lo posible, replicó Lotta,
contenta. Todos estábamos alegres y hubo charla y risas durante toda la cena, pero sentí que había algo forzado en nuestro entusiasmo y mi propio corazón parecía de plomo. Regresamos juntos al salón. Las ventanas estaban abiertas, dejando entrar la luz de la luna y el débil suspiro de la brisa nocturna entre los olivos. Lotta y su amado se sentaron enfrente de los ardientes leños de la chimenea y la señorita Elderson me preguntó si me gustaría dar un paseo por la terraza. Había chales de lana blanca en la habitación, preparados para una excursión informal de este tipo, y la buena señora envolvió uno alrededor de mis hombros con maternal cuidado. La seguí con prontitud, adivinando que estaba tan ansiosa por hablar conmigo, en confidencia, como yo lo estaba por hablar con ella. Mi ímpetu se adelantó a su templado discurso. Está preocupada por Lotta, muy preocupada, pero ¿por qué no se la ha llevado lejos de aquí? Ha debido de ver que este lugar la está matando, o quizá no sea consciente del terrible cambio ejercido en ella al verla todos los días. Soy consciente, el cambio es demasiado evidente, lo veo cada mañana, veo que ella está un poco peor, cada día un poco peor, como si una espantosa enfermedad estuviera devorando su vida, y sin embargo, nuestro doctor inglés de San Remo dice que no le sucede nada, excepto por un pequeño problema en los pulmones, y que este aire es el mejor, que la localización de la casa es perfecta para una dolencia como la suya, lo suficientemente alta para resultar vigorizante, pero a la vez resguardada de los vientos fríos. Me dijo que no podríamos llevarla a un lugar mejor entre Génova y Marsella. Entonces, ¿ella se va a quedar aquí para marchitarse o morir? Hay algún tipo de influencia maligna en esta casa. El señor Dean así lo dijo. Algo terrible, extraño y misterioso. Oh, querida, exclamó la amigable y cobarde criatura, mientras sacudía la cabeza con solemne reproche. ¿Cómo puedes tú, una mujer devota, creer en tonterías de este tipo? No sé qué creer, pero puedo ver que mi amiga más querida se está muriendo, tanto física como mentalmente. Los 3 meses que hemos pasado separadas han devastado su salud, como si hubieran pasado años, y fue advertida en contra de esta casa. Ella fue advertida. No hay ningún problema con la casa, replicó irascible aquella estúpida solterona. El ingeniero sanitario que vino desde Cannes la examinó por completo. El alcantarillado es perfecto y su sobrina se está muriendo. La interrumpí con violencia, dándole la espalda. Observé el mar color zafiro a través de los pálidos bosques grises, sin ver en realidad el encantador paisaje que se extendía ante mí. Mi corazón rebosaba de indignación contra aquel débil afecto que veía como aquello que amaba se desvanecía de la faz de la tierra, y aún así no era capaz de tomar cartas en el asunto. Capítulo 3. A veces se marchitan y mueren. Puse a prueba mi propia influencia. Al día siguiente, después de pasar una larga mañana en los prados con Lotta y el capitán Holbrook, en la que todos mis argumentos y súplicas, aunque apoyados de la manera más ferviente por su devoto amante, fueron inútiles, estuve dispuesta a juzgar con menor severidad a la insulsa solterona. Me aseguran que ningún otro lugar es mejor para mi salud que este, aseveró Lotta, y pretendo permanecer aquí hasta que mi doctor me ordene que me vaya a Varese o regrese a Inglaterra. ¿Supones que he gastado la renta de un año en adecentar la villa con la idea de huir de ella? Estoy harta de que se me moleste sobre la casa. Primero mi tía, luego el capitán Holbrook y ahora la joven Helen. La villa, los jardines y los bosques son completamente adorables y tengo toda la intención de quedarme, incluso si no eres feliz aquí. ¿Quién dice que no soy feliz aquí? Tu cara lo dice, Lotta. Soy tan feliz aquí como lo sería en cualquier otra parte, replicó con terquedad. Y tengo toda la intención de quedarme. Apretó la mandíbula al terminar la frase, y su rostro reflejó una enojada determinación que no había visto antes. Parecía como si estuviera luchando contra algo, desafiándolo. Se levantó bruscamente del banco donde estaba sentada, en una recogida hondonada, cerca de una rocosa grieta en la que un molino de aceite en ruinas se podría al borde de una cascada, y comenzó el andar de un lado a otro, muy deprisa, mientras murmuraba entre dientes, con el ceño fruncido: me quedaré. La oí repetir mientras pasaba junto a mí. Después de aquella mañana miserable en mitad de un clima y un paisaje donde el mero hecho de existir debería ser motivo de felicidad, tuve muchas conversaciones con el capitán Holbrook, quien acudía a la villa cada día y era el más maravilloso y devoto de los pretendientes. De él aprendí todo lo que había que saber de la casa en la que estaba viviendo. Se había tomado infinitas molestias para descubrir una causa, en la casa o en el vecindario, que pudiera explicar la lamentable transformación de Lotta, pero con escasos resultados, a pesar de que Orange Grove no estaba asociada a ninguna leyenda sobrenatural. Tras ser interrogado inquisitivamente, un viejo médico italiano que había vivido toda su vida en Tagia y que había conocido a Ruffini
confesó que existía algo, un misterioso algo sobre la villa, que parecía afectar a todo aquel que viviera allí, como dueño o señor, desde los tiempos del residente más anciano. Las personas no son felices allí. No, dijo el médico, no lo son, y a veces se marchitan y mueren. Inválidos que vienen al sur a morir, no siempre. El abuelo de la signorina era un hombre anciano, pero aparentaba tener una salud robusta cuando llegó. Sin embargo, un repentino episodio no es en absoluto extraordinario a esa edad, pero ha habido anteriores ejemplos de deterioro y muerte, mucho más espantosos y en alguna manera misteriosos. Lamento que esa hermosa joven haya gastado tanto dinero en la villa. El dinero no importaría si tan solo ella se fuera a otro lugar, pero ella no lo haría. Esa era la dificultad. Ningún argumento de su amado podía disuadirla. Se iría en abril. Le dijo que era la estación propicia para partir, y ni sus persecuciones ni sus urgentes súplicas la inducirían a marcharse, ni una semana, ni un día antes de lo que su médico ordenaba. Me odiaría a mí misma si fuera tan débil como para huir de este lugar, le había dicho. Aquellas palabras me parecieron la clave para entender su conducta. Ella prefería convertirse en un mártir antes que sucumbir ante aquel horror que la acosaba y que estaba acabando con ella. Su matrimonio había sido fijado para el siguiente junio y George ejercía con fortaleza los derechos de un futuro marido. Sin embargo, aunque pudiera ser sumisa en cualquier otro aspecto, en este punto era tenaz, y los fervientes ruegos de su amado no la convencieron más que las lastimeras súplicas de su tía. Comencé a comprender que era un caso perdido, en tanto que el bienestar de Lota dependiera de un rápido abandono de Orange Grove. Tan solo podíamos esperar, con todo nuestro optimismo, a que llegara abril y el día que ella había fijado para su partida. Le confié mis miedos al médico inglés en cuanto tuve ocasión, pero a pesar de lo inteligente y amigable que era, se burló abiertamente de cualquier idea sobre la existencia de influencias ocultas. Desde el momento en que el ingeniero sanitario, un verdadero hombre de ciencia, certificó que esta era una casa saludable, se dijo la última palabra sobre su idoneidad. Para la señorita Hammond, su localización es perfecta y el clima es todo lo que uno pudiera desear. Sería un disparate moverla hasta que la primavera haya avanzado lo suficiente como para que acuda a Varese o a Inglaterra. ¿Qué podía yo decir en contra de este veredicto nacido de la experiencia? Lota no era uno de esos casos interesantes y rentables que los doctores gustan de tener vigilados. Como paciente, su médico solo la visitaba de vez en cuando, aunque era habitual que visitara la villa como amigo y le había presentado personas agradables a Lota. Insistí y le pregunté sobre las habitaciones de la parte trasera de la casa, las antiguas habitaciones de los monjes que habían servido como hospital en los siglos XVII y XVIII. Lo más seguro es que esas habitaciones sean húmedas y frías, ¿no cree? Inquirí. Húmedas no, frías sí. Todas las habitaciones orientadas al norte son frías en la Riviera y el cambio de sur a norte es peligroso, pero como nadie da uso a las estancias de los monjes, sus características no suponen una gran diferencia. ¿La señorita Hammond no usa esas habitaciones de vez en cuando? Nunca, por lo que tengo entendido. De hecho, creo que la señorita Elderson mantiene cerrado con llave el pasillo que conduce a esa parte de la casa y que ella misma está en posesión de la mencionada llave. Entiendo que la buena señora opina que si esas habitaciones están embrujadas, es su labor mantener a los fantasmas encerrados y a su cuidado, tal y como hace con los alimentos. Nadie ha usado esos cuartos desde que la nueva villa fue construida. El señor Hammond los usa y estaba bastante apegado a esa parte de la casa. Su biblioteca todavía se encuentra allí. Creo que es lo que en alguna ocasión fue el refectorio. Me encantaría verla. Solo tiene que preguntar a la señorita Elderson. Y a la señorita Elderson se lo pregunté cuando ni una hora había pasado. En el primer momento en que estuvimos a solas, ella se ruborizó y vaciló. Me aseguró que aquellas estancias no contenían nada que mereciera la pena mirar, y terminó confesando que no tenía la llave a manos en esos momentos. No la he perdido, replicó. Simplemente no recuerdo dónde la dejé. Estoy segura de que aparecerá cuando esté buscando alguna otra cosa. La guardé en un lugar seguro. Los lugares seguros de la señorita Elderson habían sido objeto de bromas recurrentes entre nosotras desde el momento en que conocí a Lota y a su tía, así que me temía que nunca iba a poder ver esas misteriosas habitaciones donde habían vivido los monjes. Aún así, después de meditar sobre la cuestión, mientras paseaba por la colina al lado de la villa, llegué a la conclusión de que Lota seguramente sabía más sobre esa llave que la pobre alma que la había extraviado. Había ciertas horas del día durante las que mi amiga desaparecía de nuestro círculo familiar, horas en las que se suponía que estaba descansando dentro de la mosquitera en su propio cuarto. Yo había llamado a la puerta 1 o 2 veces,
durante ese periodo de supuesto descanso, pero sin recibir respuesta alguna. Al intentar abrir la puerta con suavidad, la había encontrado cerrada con llave y me había alejado creyendo que mi amiga estaba sin duda durmiendo, pero ahora me empezaba a preguntar si Lota no tendría en su poder la llave de esas estancias inhabitadas y si por algún extraño y caprichoso motivo pasaría esas horas solitarias entre sus muros. Investigué la parte trasera de la villa a la mañana siguiente, antes del temprano desayuno que nosotras las 3 solteronas tomábamos habitualmente en el porche, y la mayoría de las mañanas eran cálidas y soleadas. Encontré los enormes postigos firmemente cerrados por dentro, lo que no permitían ni siquiera vislumbrar el interior de las habitaciones. Las ventanas miraban directamente a la pendiente de la colina, y aquellos cuartos orientados al norte debían ser oscuros y fríos. En el mejor de los casos, mi curiosidad estaba desconcertada. Incluso si hubiera estado dispuesta a intentar forzar mi entrada, no había la más mínima posibilidad de abrir esos postigos tan robustos. Tiré de los cierres con violencia, pero no dejé más marca que la que hubiera dejado una mosca. Capítulo 4. Afuera brilla el sol, pero hay hielo en el interior. Durante los siguientes 4 días vigilé los movimientos de Lota. Después de nuestra caminata mañanera, ella se encontraba demasiado débil como para ir más allá de los caminos pavimentados cercanos a la villa, y nuestro paso era muy lento. Mi pobre amiga se retiraba a su habitación para lo que ella llamaba su descanso de la tarde, mientras el carruaje, que rara vez usaba, nos llevaba a su tía y a mí a dar un paseo. Nuestros ánimos estaban tan decaídos que hacían el pasatiempo terriblemente sombrío. En vano se desplegaba ante mis ojos el encantador paisaje, porque yo era incapaz de disfrutarlo. Entre aquella romántica campiña y yo se colaba la imagen del deterioro de mi amiga, cuya vida se desvanecía poco a poco y quien de hecho estaba obstinada en morir. Interrogué a la doncella de Lota sobre esas largas tardes que su señora pasaba en la penumbra de su habitación, y las respuestas de la joven confirmaron mis sospechas. A la señorita Hammond no le gustaba que la molestaran. Su sueño era muy profundo. Acudo a ella a las 4 cada tarde para arreglarle el pelo y ayudarla a vestirse para el té. Lo habitual es que esté dormida cuando llego. ¿Y la puerta está cerrada con llave? No, casi nunca está cerrada con llave a las 4. Una vez fui 1 hora antes, con un telegrama, y entonces sí que lo estaba, y la señorita Hammond estaba tan profundamente dormida que no me oyó llamar. Tuve que esperar a la hora habitual. En el 4.º día después de mi inspección de las persianas, emprendimos nuestro paseo diario, en carruaje, a la hora acostumbrada, pero cuando habíamos bajado media colina, pretendí recordar una importante carta que debía escribir, y le pedí a la señorita Elderson que detuviera el carruaje para poder regresar a la villa. Mientras me deshacía en disculpas por mi deserción de esa tarde, la pobre señora, que estaba tan desanimada como yo, declaró con tristeza que me echaría de menos, y el carruaje prosiguió su camino, al tiempo que yo trepaba colina arriba por aquellos empinados y rectos caminos que acortaban el trayecto a un paseo de 5 minutos. El silencio de la villa, cuando entré con cuidado a través de la puerta abierta del vestíbulo, sugería que era el momento de la siesta. Había un toldo frente a la puerta, por lo que el recibidor estaba envuelto en sombras, y el pasillo más allá era incluso más oscuro. Al final de este pasillo distinguí una solitaria y pálida figura gris. Era la pálida cachemira de la India, del inmaculado vestido que Lota llevaba por las mañanas. Oí el giro de una llave en una cerradura, luego el crujido de una pesada puerta, y la oscuridad se tragó a la desvaída figura. Aguardé un momento antes de avanzar con sigilo por el pasillo. La puerta estaba medio abierta, así que miré dentro de la habitación. Se hallaba vacía, pero una puerta abierta enfrente de la chimenea me llevó hasta otra habitación, una estancia forrada de estanterías, en la que pude oír los pasos de mi amiga, que andaban con lentitud de un lado a otro, muy despacio, con aquella débil pisada que yo conocía demasiado bien. Al momento, ella se giró con la mano sobre su frente, como si hubiera recordado algo, y se apresuró hacia la puerta en la que yo me encontraba. «Lota, soy yo», exclamé, mientras ella se acercaba, para que no se sobresaltara ante mi inesperada presencia. Había sido lo suficientemente mezquina como para seguirla sin decir nada, pero no podía hacerlo como para esconderme de su vista. «¿Estás aquí?», prorrumpió. Le expliqué cómo había sospechado de sus visitas a aquellas desiertas y lóbregas estancias, y cómo temía el terrible efecto que con necesidad iban a ejercer sobre su mente y su salud. «¿Crees que son lóbregas?», preguntó con una curiosa risita. «Yo creo que son encantadoras. Son las únicas habitaciones en toda la casa que me interesan, y a mi abuelo le sucedía lo mismo. Él pasó sus últimos días en estos viejos y extraños cuartos, rodeados de estos viejos y extraños objetos. Su mirada vagó furtiva
por las pesadas y antiguas estanterías, por los armarios blancos y negros, y por los deprimentes tapices italianos, hasta un espejo veneciano que colgaba en un estrecho recoveco al fondo de la habitación. Era un espejo que ocupaba todo el espacio, desde el techo hasta el suelo, con un florido marco tallado, cuyo baño de oro había casi desaparecido. Sus ojos se detuvieron en ese espejo, el cual me parecía, a pesar de mi inexperiencia en esos temas, como el objeto más antiguo de todo el mobiliario de la habitación. Su superficie estaba tan deslustrada y sucia que aunque Lotta y yo estábamos en una corta distancia frente a él, no podía distinguir nuestro reflejo ni el de la habitación. Ese viejo y peculiar espejo no puede halagar mucho tu vanidad, comenté, tratando de sonar vivaz y despreocupada, mientras observaba su tísico y demacrado semblante y sus demasiado brillantes ojos. No lo hace, pero me gusta, dijo mientras se acercaba un poco al espejo. Entonces de repente corrió una oscura cortina de terciopelo que colgaba en ese estrecho recoveco entre dos estanterías. No me había percatado de la cortina hasta el momento en que ella la tocó, porque esa parte de la alargada habitación se encontraba entre sombras. Los pesados postigos que yo había visto desde el exterior estaban cerrados sobre dos ventanas, pero los de una tercera estaban abiertos, dejando entrar el suave y silencioso aire. Había un sofá frente a ese espacio, ahora oculto tras la cortina. Lotta se hundió en él con los brazos cruzados y me miró con una sonrisa desafiante. «¿Y bien? ¿Qué opinas de mi guarida?», preguntó. «Creo que no podrías haber escogido una peor, y sin embargo, mi abuelo prefería estas habitaciones a cualquier otra del resto de la casa. Prácticamente vivía en ellas. Me lo dijo su antiguo criado, un capricho de la vejez que sin duda perjudicó su salud. Eso es lo que la gente ha elegido decir, porque él murió antes de lo que esperaban. Su muerte vino a la hora señalada. El día y la hora estaban escritos en el libro del destino, antes de que él viniera aquí. La casa no tuvo nada que ver con eso, y solo en esta tranquila habitación tuvo tiempo de pensar en lo que se avecinaba. Él era anciano y había vivido su vida. Tú eres joven y tienes toda la tuya por delante». «¿Toda?», repitió con una carcajada que me heló el corazón. Traté de ser práctica, alegre, objetiva. La urgí para que abandonara aquella sombría y mal ventilada biblioteca con sus viejos y resecos libros y su orientación norte. Le dije que era culpable de un indigno engaño, al pasar largas horas en habitaciones que le habían prohibido expresamente. Ella interrumpió mis súplicas de manera abrupta. «Solo estás diciendo tonterías, Helen. Sabes que estoy condenada a morir antes de que acabe el verano. Sé que lo sabes». «Estabas bien cuando viniste aquí. Has ido empeorando día a día. Mi buena salud era solo aparente. Las semillas de la enfermedad estaban aquí», dijo mientras se tocaba su contraído pecho. «Lo único que han hecho es desarrollarse. No me hables, Helen. Pasaré tranquila mis últimas horas en estas habitaciones, como mi pobre y querido abuelo. Ya no hay necesidad de que me oculte o lo mantenga en secreto. Esta es mi casa y ocuparé las habitaciones que me plazcan». Se levantó del sofá con arrogancia, pero su pobre intento de dignidad fue arruinado por un ataque de tos que hizo que tuviera que apoyarse en mí. La tumbé de nuevo sobre el sofá con delicadeza y la oscuridad nos cubrió mientras ella yacía allí, exhausta. Aquella tarde en la penumbra de la inclinada pendiente fue la primera de muchas tardes similares. Desde ese día, Lotta me permitió que compartiera su soledad, siempre y cuando no perturbara su ensimismamiento, sus largos silencios o sus breves momentos de sueño. Me sentaba al lado de la ventana abierta y trabajaba o leía mientras ella permanecía sentada en el sofá o se movía con suavidad por la habitación, observando los libros de las estanterías, o se paraba, a menudo, delante del oscuro espejo veneciano para contemplar su propio reflejo ensombrecido. En aquellos días yo no hacía más que preguntarme qué placer o interés podía encontrar en inspeccionar aquella borrosa sombra de su desvanecida belleza. Era con amargura con la que miraba su alterada forma, a sus marchitos rasgos, o lo hacía solo con maravillada filosofía, tal y como la sintió Marlborough cuando señaló su demacrada figura en el espejo, los míseros restos de una hombría sin igual, y exclamó: «¿Eso fue una vez un hombre?». No tenía poder alguno para sacarla de aquella melancólica soledad, pero estaba agradecida por tener el privilegio de poder estar con ella y ser capaz de consolarla en aquellos momentos de miseria física. El capitán Holbrook se fue a los pocos días de mi descubrimiento. Su permiso prácticamente había expirado, por lo que apenas tuvo tiempo de regresar a Portsmouth, donde su regimiento estaba ya estacionado. Partió con tristeza y lleno de temor, y me dedicó unas anhelantes últimas palabras en la pequeña estación de la orilla del mar. «Haga todo lo posible para traerla a casa tan pronto como el doctor autorice su regreso», me dijo. «Me marcho con un gran peso en el corazón, pero no podía ser de gran ayuda si me quedara. Contaré todas las horas
restantes entre ahora y abril. Ella ha prometido que se quedará en Surcia hasta que nos casemos para que podamos estar cerca el uno del otro. Pretendo encontrar una hermosa villa para ella y su tía. Será algo que me mantendrá ocupado. Mi corazón sufría por él y por sus vanas esperanzas, contento de tener cualquier pequeña ocupación que estableciera un vínculo entre él y su amada. Yo sabía que amaba su profesión y también sabía que se había ofrecido abandonar el ejército si ese era el deseo de Lotta, ya que prefería alterar todo su plan de vida si la alternativa era estar separado de ella, aunque fuera por unas semanas. Ella le había prohibido semejante sacrificio y se había negado en rotundo a adelantar la fecha de la boda y casarse con él en San Remo, tal y como el capitán Holbrook le había rogado. De esa manera podrían haberla llevado de vuelta a Inglaterra y haberla establecido en Ventnor, donde él creía que estaría mucho mejor que en cualquier paraíso italiano. Él se fue y yo me sentí miserablemente desamparada y sola, sin su presencia, sola incluso en compañía de Lotta, porque entre ella y yo había sombras y misterios que llenaban de terror mi corazón mientras permanecía sentada con ella en la misma habitación. Ahora que aceptaba que fuera su constante compañía, sentía que había secretos en su vida, de los cuales yo no sabía nada. Su elocuente rostro contaba una triste historia que yo no era capaz de leer, y a veces me parecía que entre nosotras había una tercera presencia, y que su nombre era muerte. Lotta me dejaba compartir sus tranquilas tardes en las viejas habitaciones, y aunque su ocupación de esas estancias ya no era ningún secreto para los criados de la casa, ella mantenía el privilegio de su soledad con cuidadoso celo. Su tía todavía creía que dormía la siesta entre la comida y la cena, y continuaba dando sus paseos en carruaje. Lo hacía con una plácida sumisión a los deseos de Lotta, quien aducía que alguien debía usar el carruaje y los caballos. La pobre criatura era igual de infeliz que yo, y se preocupaba por Lotta de igual manera, pero su débil espíritu no tenía el poder de luchar contra la fuerte voluntad de su sobrina. Entre estas dos, la joven siempre había dominado a la mayor. Después de la marcha del capitán Holbrook, el médico pareció tomarse más en serio el estado de su paciente y pronto percibí un cambio en la manera de interrogarla, mientras que el estetoscopio empezó a hacer su aparición de manera habitual. Las informales visitas semanales se convirtieron en visitas diarias, y ante mis ansiosas preguntas se me contestó que el caso había adquirido una nueva gravedad. Ahora tenemos algo contra lo que luchar, dijo el médico. Hasta ahora solo habíamos lidiado con nervios e imaginaciones, y ahora los pulmones están afectados. Este fue el comienzo de una nueva tristeza. En lugar de vagos temores, ahora teníamos la certidumbre del mal, y creo que en los terribles días y semanas que siguieron, la pobre vieja tía y yo no tuvimos otro pensamiento, deseo o miedo que no estuviera centrado en la bella y joven criatura cuya vida se estaba desvaneciendo ante nuestros ojos. Trajimos a 2 enfermeras inglesas desde Cannes, ya que necesitábamos a alguien cualificado para cuidar de ella, pero en los pequeños servicios en los que el amor bastaba, la señorita Alderson y yo éramos las esclavas más fieles de Lotta. Le conté al doctor de las tardes pasadas en la biblioteca de su abuelo, y también de mis dudas acerca de mi poder, o incluso del suyo, para persuadirla de que abandonara esa estancia. Está apegada a ella, y ya sabe lo difícil que es luchar contra ese tipo de caprichos cuando alguien está delicado de salud. Es un hecho curioso, contestó el médico, que en cada caso desfavorable que he tenido en esta casa, mi paciente haya tenido una obstinada preferencia por esa apagada y fría habitación. Cuando habla de cada caso desfavorable, creo que debería referirse a cada caso mortal. Sí, desgraciadamente los 3 o 4 casos en los que estoy pensando terminaron de la peor de las formas, pero ese es un hecho que no necesita causarle infelicidad. Las personas ancianas y débiles acuden a esta cosa del sur para intentar retorcer el frágil hilo de vida que les queda y que ya estaba en un punto crítico cuando abandonaron Inglaterra. En el caso de su joven amiga, la luz del sol y el clima templado podrían hacer mucho. Ella debería residir en la parte soleada de la casa. Aún así, se le puede consentir su apego por la biblioteca de su abuelo, que pase las tardes en esa habitación, la cual se puede calentar y hacer confortable antes de que ella la ocupe. La habitación está bien construida y es seca. Cuando los postigos estén cerrados, las cortinas corridas y la temperatura cuidadosamente regulada, puede ser una habitación tan buena como cualquier otra en las horas de la tarde, pero durante el día la paciente debe estar expuesta todo lo posible a la luz del sol. Le repetí este pequeño discurso a Lotta, quien prometió obedecerlo. Me gusta esa vieja y peculiar habitación, repuso. Y Helen, no creas que pretendo importunarte. Si te digo que me gustaría pasar tiempo a solas allí, en alguna ocasión, como solía hacer antes de que me descubrieras. La vida en sociedad es agradable para las personas que tienen buena salud. Para disfrutarla,
pero yo no me siento capaz de sobrellevarla, ni siquiera tu compañía o la de mi tía. Sí, ya sé lo que me vas a decir, que tú te sientas allí como un ratón y no hablas a no ser que te dirija la palabra, pero el mero conocimiento de que estás ahí, observándome y pensando en mí, me angustia. Y en lo que respecta a mi tía, sus constantes e inquietos movimientos y su afán por colocarme bien el reposapiés, o por ahuecar mis almohadas, o por pasarme las páginas de los libros, siempre me hace sentir incómoda en la más amable de las maneras. Pobre alma, de hecho, no me importa confesar que me pone de los nervios y a veces me hace querer gritar. Déjame tener 1 hora o 2 de perfecta soledad de vez en cuando. Helen, la enfermera no cuenta, puede sentarse en un rincón y así tendrá la tranquilidad de que no me voy a morir de repente, sin nadie que observe mi pequeña tragedia. Había hablado durante más rato y con más seriedad que de costumbre, y el discurso terminó en un ataque de tos que sacudió su demacrada figura. Le prometí que todo sería como ella deseaba. Si la soledad le proporcionaba más descanso que nuestra silenciosa compañía, entonces debería estar sola de vez en cuando. Respondería por su tía y por mí misma. Las enfermeras eran 2 jóvenes alegres y capaces, que estaban acostumbradas a los caprichos de los enfermos. Les dije exactamente cuál era el requerimiento: una silenciosa y discreta presencia y una cuidadosa vigilancia de la comodidad de la paciente día y noche. A partir de ese momento, Lota pasó la mayor parte de sus tardes en soledad. Tenía sus libros y su cuaderno de dibujo, en el cual con una mano débil y ligera solía esbozar vagos recuerdos de los lugares que más nos habían embelesado durante nuestros paseos. Tenía su papelera llena de pedazos de papel, con garabatos y comienzos de cosas que no tendrían final. No lee durante mucho rato y no dibuja más de 10 minutos seguidos, me dijo la enfermera. Pasa adormecida la mayor parte de la tarde o pasea de un lado a otro en la habitación. A veces se levanta para mirarse en ese viejo y deprimente espejo. Es extraño que le guste tanto mirarse en el espejo. Pobre criatura, ya que puede no ser consciente del cambio ejercido en ella. No, ella debe de verlo y le está rompiendo el corazón. Desearía que pudiéramos deshacernos de todos los espejos de la casa, repliqué, recordando lo hermosa que había sido en el fresco florecer de su juventud, tan solo 6 meses atrás. Le gusta mucho revisar los papeles de su abuelo, repuso la enfermera. Suelo verla leer un libro a menudo, un libro manuscrito, su diario quizá, contesté. Puede que sea eso, pero es extraño que lea con tanto detenimiento el diario de un anciano caballero. Extraño, sí, pero todos sus gustos y aficiones eran extraños desde que yo había puesto un pie en aquella desafortunada casa. En los pensamientos que dedicaba a su amado, no era como otras muchachas. Se enfadó en gran medida cuando sugerí que tal vez deberíamos hablarle al capitán Holbrook sobre su enfermedad, porque a lo mejor él podía ausentarse para acudir a su lado, aunque solo fuera durante unos pocos días. No dejaré que vuelva a posar sus ojos sobre mi rostro, nunca más, anunció. Bastante malo es que me recuerde cómo estaba cuando nos separamos en la estación. Ahora es mucho peor, y lo será aún más. Oh, Helen, pensar en lo que al final está por venir. Escondió el rostro entre sus manos y su frágil figura se convulsionó con la vehemencia de sus sollozos. Pasó largo tiempo antes de que pudiera calmarla, y ese violento arrebato de dolor resultó todavía más terrible debido a la forzada alegría que solía exhibir. Capítulo 5. No quieras saber. En la vía llevábamos un horario temprano. Cenábamos a las 7 y a las 8. Lota se retiraba a la habitación que gustaba de llamar su guarida. A las 10 había una procesión de inválida, enferma, tía y amiga, hasta el dormitorio de Lota, donde la enfermera de noche, vestida con su pulcro uniforme y su bonito gorro blanco, esperaba para recibirla. Había muchos besos y muchos dulces, buenas noches y una gran exhibición de alegría por todos los frentes. Y entonces la señorita Elderson y yo nos retirábamos con lentitud a nuestras habitaciones, mientras intercambiábamos algunas tristes palabras y algunos compasivos suspiros, y llorábamos hasta quedarnos dormidas, para despertar por la mañana con la sensación de que la fatalidad pendía sobre nuestras cabezas. Solía inmiscuirme en la soledad de Lota un poco antes de su hora de acostarse, en ocasiones con su tía y en ocasiones sola. Ella levantaba la mirada de su libro sorprendida, o se despertaba con un respingo. ¿Ya es hora de acostarse?, me preguntaba. A veces cuando la encontraba dormida, me sentaba al lado de su sofá y esperaba en silencio a que se despertara. Qué pintoresca y suntuosa resultaba la vieja habitación, a la luz de la resplandeciente chimenea, que iluminaba incluso los sombríos tapices y ensalzaba los jarrones de anémonas rojas y moradas y de otras flores sin aroma, al igual que la larga pared cubierta de libros y las cortinas de terciopelo de las ventanas y los relucientes suelos parduzcos. Era una habitación que yo también hubiera podido amar si no fuera por la sombra de terror
que estaba suspendida sobre cada uno de los objetos de Orange Grove. Una noche me encaminé hacia la biblioteca antes de lo habitual. El reloj todavía no había marcado las 9 cuando abandoné el salón. Había visto un empeoramiento en Lota durante la cena, aunque ella había mantenido una fingida alegría y se había negado a ser tratada como si fuera una inválida. Había insistido en charlar mientras cenábamos, sin apenas tocar unos platos y comiendo otros, lo menos sanos, con voracidad. Se había echado a reír burlonamente del consejo del médico sobre su dieta. Soporté el intervalo entre las 8 y las 9, intentando sofocar mi ansiedad, y consentí en jugar una partida de Besic con la señorita Elderson. Aunque jugué tan mal que ganó con facilidad. Como la gran mayoría de las personas mayores, su tristeza era de una naturaleza tranquila y moderada, y creo que se había resignado a lo inevitable. Me dijo que el atento doctor y las admirables enfermeras la habían tranquilizado sobre el estado de la querida Lota. Sentía que se estaba haciendo todo lo que el amor y los cuidados podían hacer, y por lo demás, bueno, ella tenía sus servicios religiosos, sus oraciones y sus lecturas diarias, por la mañana y por la tarde, de su gastado Nuevo Testamento. Creo que hasta era feliz. Todos debemos morir, mi querida Helen, me dijo con voz lastimera. Morir sí, morir cuando uno ha alcanzado esa monótona etapa en el camino de la vida hacia donde esta pobre y vieja criatura se estaba arrastrando, pasado los desnudos campos y los arbustos sin flores, la etapa de los cabellos grises y las encías desdentadas, de la vista cansada y los problemas de oído, y de un intelecto anticuado y obstinado, pero morir como Lota, en el culmen de la juventud, con belleza, amor y riqueza a su disposición, depositar todo esto a los pies de una tumba. Aquello era demasiado duro para mi entendimiento y mi paciencia. La encontré dormida en el sofá, junto al hogar. La enfermera estaba de guardia, sentada en silencio en su sillón, mientras tejía la media que siempre estaba entre sus manos, menos cuando atendía a la paciente. El sueño de esta noche era más profundo de lo habitual, ya que la durmiente no se movió cuando me acerqué, y pude sentarme en una silla baja, a los pies del sofá, sin que se despertara. Un libro se le había escurrido de las manos, y yacía abierto sobre la terciopelada manta. Las páginas llamaron mi atención, porque estaban manuscritas, y recordé lo que me había contado la enfermera sobre el apego de Lota por este volumen. Alargué la mano por encima de la manta, y me apoderé del libro con tanta suavidad que la sensible figura no se percató de ello. Era un libro manuscrito, de unas 200 páginas, escrito en una pulcra y firme caligrafía, muy pequeña, pero fácil de leer, ya que las letras estaban formadas de manera perfecta y las líneas espaciadas uniformemente. Pasé las páginas con impaciencia. Era un diario, el diario de un hombre de negocios, que registraba en palabras comunes las transacciones del día a día, la bolsa, ferrocarriles, minas, préstamos, bancos, dinero ganado o perdido. Aquello era todo lo que la cuidadosa caligrafía me transmitió, mientras pasaba página tras página y recorría con mis ojos cada hoja. La vida social del escritor estaba señalada en algunas breves oraciones: cena con los Parker, la cena repugnante, la compañía estúpida. Conversé con Lendon, quien ha amasado $500,000 en cobre mexicano, un hombre aburrido. Vine a Brighton para Pascua. La sopa de tortuga del barco estaba buena. Me han dado mis antiguas habitaciones. Le he pedido a Smith, el Smith de Suez, no el Smith de Turquía, que cenemos juntos. ¿Qué interés podía encontrar Lota en semejante diario, un prosaico y como un registro de pérdidas y ganancias, rebosante de números? Esto era lo que me preguntaba mientras pasaba las páginas, y tan solo veía la interminable repetición de apuntes financieros y los extraños nombres de préstamos, minas y ferrocarriles, con contracciones que los reducían a un mero código. Con lentitud mi mano había pasado suavemente más de las 3/4 partes del libro, cuando me topé con el encabezado Orange Grove, y las concisas notas del hombre de negocios dieron paso a las detalladas ideas y experiencias de un hombre ocioso, un exiliado de los paisajes familiares y las caras habituales, en una conversación consigo mismo para su entretenimiento en horas solitarias. Aquí era sin duda donde el interés de Lota en el libro había comenzado, y aquí yo también comencé a leer cada palabra del diario con más atención. No me paré a pensar en si tenía derecho a leer las páginas que un hombre difunto había escrito en su retiro, o si la licencia que se había tomado su nieta se extendía también a mí. Mi único pensamiento era descubrir la razón del interés de Lota por el libro, y si su influencia sobre su mente y su espíritu era tan dañina como me temía. Me deslicé desde la silla hasta la alfombra al lado del sofá, y allí, sentada en el suelo, con la luz de la desgastada lamparita de lectura cayendo sobre el libro, me olvidé de todo,
menos de las páginas que tenía delante de mí. Las primeras hojas, después de que el anciano se hubiera instalado en la villa, rebosaban alborozo. Describía esa tierra del sur, tan nueva en su estrecha experiencia, como un paraíso en la tierra. Era casi tan sentimental en su entusiasmo como una muchacha, y si no fuera por el anticuado estilo en el que estaban plasmados sus embelezos, las páginas bien podían haber sido escritas por una pluma más joven. Estaba particularmente interesado en las viejas estancias de los monjes de la parte trasera de la villa, pero era muy consciente del peligro que suponía ocuparlas. He colocado mis libros en la habitación alargada, que era usada como refectorio. Escribía, pero como ahora rara vez los consulto, no hay temor de que me sienta tentado de pasar más de una hora esporádica en la habitación. Después, tras un intervalo de casi un mes, he ordenado mis libros, ya que encuentro la biblioteca, la habitación más interesante de la casa. Mi médico objeta su sombrío aspecto, pero a mí me parece que hay una agradable melancolía en la sombra que proyecta la empinada colina, cubierta de olivos. Empiezo a pensar que esta vida retirada, con ninguna compañía más que la de mis libros, se ajusta mejor a mí que la de amasar fortuna, la cual ha ocupado una porción tan grande de mis últimos años. Seguían unas páginas con críticas a los libros que leía, historias, viajes, poesía, libros que había coleccionado durante años, pero que solo ahora había comenzado a disfrutar. Veo delante de mí una vejez dedicada al estudio, continuaba, y espero vivir tanto como lo hizo el presidente de mi antigua facultad, Martin Ruth. He ganado dinero, más que suficiente como para sentirme satisfecho y también para proveer de bastante riqueza a la querida niña que heredará la mayor parte de mi fortuna. Me puedo permitir cruzarme de brazos y disfrutar de los largos y tranquilos años de la vejez, en la que compañía del espíritu de los maestros que se fueron antes que yo, que cercanos, que vividos parecen mientras me impregno de sus pensamientos, mientras sueño sus sueños y veo la vida tal y como lo hicieron ellos, Virgilio, Dante, Chaucer, Shakespeare, Milton y todas aquellas luces tardías que han iluminado las vidas más apagadas y las han hecho hermosas. Veo cómo ellos viven en nosotros y llenan nuestros pensamientos y conforman la parte más brillante de nuestra existencia diaria. Leí muchas páginas de comentarios y ensoñaciones en la clara y nítida caligrafía de un hombre que escribía para su propio placer, junto al fuego en una reposada soledad. De repente sobrevino un camino, la sombra de la nube que pendía sobre esta casa. Vivo en extrema soledad. No pensé estar hecho del material que es objeto de delirios e imaginaciones, pero estaba equivocado. Supongo que ningún hombre puede retener su fortaleza sin la fricción que supone su relación con las mentes de otros de su mismo calibre. He estado viviendo aislado, con las mentes de los muertos y con criados extranjeros, con quienes apenas intercambio media docena de frases al día, y el resultado es el mismo que cualquier médico del cerebro hubiera predicho. He comenzado a ver fantasmas. La cosa que he vislumbrado es de forma tan obvia, una emanación de mi propia mente, una materialización de mi propio subconsciente, que rumia sobre mí y mis oportunidades de vivir una larga vida, que es una debilidad siquiera registrar la aparición que me ha acosado durante las últimas tardes. Ninguna sombra de un monje moribundo se ha interpuesto entre la luz de la lámpara y yo, ninguna presencia de años pasados, revisitando conocidos lugares. Lo que he visto es a mí mismo, no yo como soy, sino como seré en los años venideros, sean muchos o pocos. Esta visión meramente autoinducida, como bien sé, ha provocado de todas formas una conmoción sobre la placentera tranquilidad de mi mente y sobre las grandes esperanzas que he venido albergando. A pesar de la advertencia venusina, ayer durante el crepúsculo levanté la mirada de mi libro y la posé de manera casual en el antiguo espejo veneciano que está frente de mi escritorio, y gradualmente abriéndose paso sobre la borrosa superficie, vi una cara que me observaba. Era mi propio rostro, tal y como sería después del desgaste de una enfermedad o tras el deterioro del paso de los años. Un rostro por lo menos 10 años mayor del que había visto en mi espejo unas pocas horas antes. Mejillas hundidas, ojeroso, el labio inferior colgando débilmente, una figura encorvada en una silla de ruedas, la imagen de la completa indefensión. Y era yo. Sobre ese hecho no me cupo ningún atisbo de duda. Quizá esa transformación de la imaginación en visiones era hipocondria, un aspecto común de la adolescencia, y aún y todo era extraño, ya que no me había perturbado aprensión alguna por enfrentar o por envejecer de manera prematura. Nunca había siquiera pensado en mí como en un anciano, en la orgullosa estirpe de una larga inmunidad a las enfermedades. Me había considerado exento
de los achaques que acompañan al paso de los años. Me había imaginado a mí mismo viviendo hasta el último extremo de la vida humana para caer pacíficamente en la tumba como un hombre centenario. Estaba enfadado conmigo mismo por haberme dejado afectar por aquella visión, así que cerré la puerta de la biblioteca con llave cuando fui a vestirme para la cena, con la determinación de no volver a entrar en aquella habitación hasta que hubiera hecho algo como ejercicio o alguna actividad al aire libre para restaurar el equilibrio de mi mente. Y sin embargo, después de la cena, me atrapó un deseo febril de saber si el espejo me mostraría de nuevo la misma figura y el mismo rostro. Así que le entregué las llaves a mi mayordomo y le ordené que encendiera las lámparas y prendiera la chimenea de la biblioteca. Sí, aquella cosa habitaba en el emborronado y turbio espejo, la oscura superficie, que era demasiado opaca como para reflejar las realidades de la vida, devolvía una visión de vejez y decrepitud con una fidelidad inalterable. El rostro y la figura aparecían y desaparecían, y a menudo el espejo se tornaba negro, pero siempre que reaparecía, la cosa era la misma en cada terrible detalle, en todos y cada uno de los signos de senectud y deterioro. Así seré en 20 años, me decía a mí mismo. Un hombre de 80 años bien puede tener ese aspecto. Aún así, había esperado poder escapar a ese amargo deterioro gradual que había observado y compadecido en otros hombres. Me había hecho la promesa de que la recompensa a una vida moderada, a una vida exenta de los incontenibles fuegos de la disipación y de todas las tempestuosas pasiones, sería una vigorosa y prolongada vejez. De la misma manera que había trabajado duro para amasar mi fortuna, me había esforzado también por asegurarme largos años de salud y actividad, una vida prolongada hasta su máxima extensión. Había una interrupción de 10 días en el diario, y cuando el registro se reanudó, el cambio producido en la escritura me conmocionó. La ordenada y firme caligrafía dio paso a caracteres sueltos y indelebles, y de no ser por marcadas peculiaridades en la formación de ciertas letras, lo hubiera considerado la escritura de un extraño. La cosa siempre está ahí, escondida en la abismal negrura de ese condenado espejo, y malgasto la mayor parte de mi vida buscándola. He luchado en vano contra la amarga curiosidad de saber qué es lo peor que esa visión de futuro puede mostrarme. Hace 3 días arrojé la llave de esta detestable habitación al fondo del pozo más profundo de la propiedad, pero 1 hora más tarde mandé a buscar un herrero a Tagia para que me forzara la cerradura y ordené una nueva llave y un duplicado para evitar sufrir en agonía si en un futuro arrebato me deshacía de esta segunda llave. No preguntas, sabes que está mal. En vano la advertencia del poeta resuena en mi enojado oído, repitiéndose eternamente como el golpeteo de un latido en mi cerebro y como el tic-tac de un reloj que no deja dormir a un hombre. Saber más, el deseo de saber más, no es más extraño que la razón. Bien, al menos estoy parado para lo que está por venir. Ya no vivo en el paraíso de un loco. La cosa que veo a diario y a cada hora no es una alucinación, ni una materialización de mi subconsciente, como había pensado en un principio. Es una advertencia y una profecía. Que así sea. Pronto te asemejarás a esta forma que ahora te aterroriza contemplar. Desde la primera vez que mi propia sombra me observó, desde las oscuras penumbras del espejo, he sentido todos los indicios de la fatalidad que se aproxima. El doctor intenta quitarle importancia a mis miedos, pero reconoce que estoy peor de lo esperado. Habla de un deterioro de los nervios y me sugiere que me traslade a St. Moritz. Duda de que este sitio sea adecuado para mí y confiesa que he experimentado un cambio para peor desde que estoy aquí. De nuevo, un intervalo y después una escritura apenas legible. Ha pasado un mes desde la última vez que escribí en este libro, un mes en el que se ha cumplido todo lo que el espejo veneciano me mostró. Cuando empecé a leer sus secretos, soy un indefenso anciano que tiene que ser llevado en una silla de ruedas. Mi agradable perspectiva de unos años largos y tranquilos se ha desvanecido, al igual que mi egoísta plan de regocijo y disfrute de las riquezas ganadas a lo largo de mi vida. La vieja fábula oriental se ha cumplido una vez más. Mi oro se ha convertido en flores marchitas, ya que no puede comprarme ningún placer. Confío en que mi nieta pueda obtener algo de la riqueza que tanto he luchado por conseguir. Otra interrupción, más larga esta vez, y de nuevo la escritura mostraba signos de una debilidad creciente. Tuve que mirarla muy de cerca para poder descifrar las torcidas e inconexas líneas garabateadas sobre el papel. El tiempo es insufriblemente caluroso, pero estoy demasiado enfermo para moverme. En la biblioteca, habitación más fresca, el doctor no se opone. He visto la última imagen en el espejo: muerte, corrupción, la caverna de Lázaro, y ninguna mano redentora que levante a los muertos. Terrible,
terrible, yo mismo, como debo de ser, pronto, pronto, ¿cuándo? Y entonces encontré la fecha emborronada al final de la página, el 24 de junio de 1889. Yo sabía que el señor Hammond había fallecido a principios de julio de ese mismo año. Sentada en el suelo, con mi cabeza inclinada sobre las páginas y leyendo más a la luz de los leños de la chimenea que de la lamparita de lectura, no me percaté de que Lota se había despertado y se había enderezado en el sofá. Yo todavía estaba absorta en mi estudio de aquellas últimas y terribles líneas, cuando una pálida mano se posó de repente sobre el libro abierto y una risa, que casi era un aullido, recorrió el silencioso espacio a nuestro alrededor. La enfermera, con un sobresalto, corrió hacia su paciente, quien estaba intentando ponerse de pie y no dejaba de mirar con ferocidad el alargado y estrecho espejo colgado en el recoveco enfrente del sofá. «Mira, mira», chilló, «ha llegado la visión de la muerte, el espantoso rostro, la mortaja, el ataúd. Mira, Helen, mira». Mi mirada siguió la dirección de aquellos ojos salvajes, y desconozco si mi excitado cerebro conjuró la imagen que me hizo horrorizar. Esto es lo único que sé, que en las profundidades de aquel oscuro espejo, tenue como una silueta vista a través de agua turbia, un rostro fantasmal, una amortajada figura, me observaba. «Parece que te veo difunto, en el fondo de una tumba». Un repentino grito de la enfermera me llevó del horror de aquella visión a la inflexible realidad, para ver cómo la vida y la sangre se escapaban de entre unos labios que yo había besado tantas veces con amor fraternal. Mi pobre amiga nunca volvió a hablar. Una severa hemorragia aceleró el inevitable final, y antes de que su desolado amante pudiera llegar para sostener su mano y mirar en sus debilitados ojos, Violeta Hammond falleció.